Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Ya a las 9 de la noche está totalmente oscuro, así que ya estamos poco a poco acercándonos al horario de invierno. Faltan un par de semanas nada más y ya a esta hora, a las 9 de la noche, tenemos podemos decir así, ¿no? Las 9 de la noche. Muchas bendiciones, estamos contentos de poder compartir con ustedes este nuevo tiempo con la palabra del Señor y en la palabra del Señor. Hoy día nos convoca el libro de Ruth, un libro bastante interesante, aunque no sé si vamos a alcanzar a desglosarlo, no en forma detallada, es imposible prácticamente, pero por lo menos esperamos que presentar una panorámica general, porque vamos a introducirnos hoy día en algunos aspectos que probablemente pudieran ser un tanto desconocidos para muchos de nosotros, pero que por otra parte nos pueden ayudar a entender mucho mejor o de mucha mejor manera el contenido, ¿verdad?, de este libro que por lo que usted sabe y lo que nosotros sabemos es probablemente uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Pero como siempre, y ahí está mi cuadernito, mi libretita, como siempre tenemos algún motivo por el cual agradecer al Señor. El domingo en nuestro culto dijimos debemos estar atentos, ¿no? Con nuestros ojos, con nuestras antenitas ahí bien abiertas, ¿no? Bien atentas para ver cómo Dios nos sorprende cada día de nuestra vida. Y creo que siempre es así. Por eso el salmista dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y cada noche podemos anunciar la fidelidad del Señor. Así que, ¿qué le parece si comenzamos en esta noche orando al Señor, dando gracias por este tiempo, ¿verdad?, por esta bendición de poder reunirnos a esta hora, en torno a la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias en esta hora por darnos el privilegio, por darnos la bendición de poder compartir este tiempo junto a todos aquellos que ya están conectados, Señor, y aquellos que se van a conectar más adelante o en el día de mañana para visualizar, Señor, y seguir creciendo en la palabra y tener ahora también una visión panorámica de este libro tan hermoso que se llama Ruth. Te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta noche y pedimos también, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, antes de comenzar con el libro de Ruth, le voy a pedir obviamente que usted lo abra. Me acordé que tengo esta otra Biblia donde tengo también muchas notas, muchos apuntes aquí en esta Biblia respecto del libro de Ruth, que nos pueden ayudar un poquito, que nos pueden servir un poco también. Así que estamos listos. Recuerde que nos puede escribir, puede saludarnos. Al final de este tiempo vamos a orar y pedir bendición del Señor sobre toda la vida de cada uno de quienes bendicen este espacio con su visita. El libro de Ruth tiene varias cosas interesantes. ¿Se ha preguntado usted quién es el autor del libro de Ruth? Probablemente usted, cabe de maduro, es Ruth. En realidad, Ruth no fue la que escribió este libro, sino que la mayoría de los entendidos, no de los intérpretes bíblicos y de los estudiosos, ponen allí a Samuel como el autor de este libro llamado Ruth. El tiempo en que ocurrió este evento, o estos eventos, porque abarca una buena cantidad de años, no menos de 10 años, el relato del libro, de lo que ocurrió en el libro de Ruth, dice como dice ahí en el primer versículo de este libro, dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces.
Ya, es decir, ¿cierto? El libro no el libro, sino que lo que se relata en el libro ocurrió, tal como dice ahí en el primer versículo, en el tiempo en que gobernaban los jueces. ¿En qué jueces? Porque evidentemente Ruth no fue una juez, y tampoco lo fue, ¿verdad? Abimelech, el esposo de Noemí, ni los hijos de Noemí. Lo más probable es que se sitúe este relato o la historia esta de Ruth entre los jueces, entre Jefté y Samuel. Por allí más o menos en ese tiempo. Y es muy probable que la fecha en la cual se haya escrito este libro, que como dijimos, lo más probable es que lo haya escrito David, lo más probable es que se haya escrito en el periodo en que David ya había sido ungido como rey. Todavía no era rey, porque recuerden que Samuel murió antes que David fuese nombrado rey oficialmente por todo el pueblo. Según leemos en Primera de Samuel capítulo 25, murió en ese momento murió Samuel. Pero por lo que vemos aquí al final del libro, si ustedes se fijan al final del libro, lo que aparece allí es finalmente una genealogía. Al final espero hablar alguna asuntos respecto de las genealogías, y allí nos encontramos entonces, ¿verdad? En el versículo número 20 del capítulo 4 de Ruth, donde dice así la escritura: Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Booz, ¿cierto?, el personaje principal también de esta historia. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y probablemente entonces en este tiempo fue cuando se escribió el libro de Ruth. No después, porque de lo contrario seguro que el autor hubiese mencionado también a Salomón, porque ahí vemos claramente una genealogía que viene desde la tribu de Judá. Hagamos una especie de recordatorio. Si usted recuerda, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto los 5 o 6 primeros libros de 7 ya libros de la Biblia, partiendo por el Génesis, pero para lo nuestro hoy día tomamos un poco el repaso del libro de Éxodo, donde Dios levantó a Moisés, ¿cierto? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tenemos allí al personaje principal, Moisés, el gran líder del pueblo de Dios. Durante 40 años lideró no solo la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que también toda su organización, toda la estructura religiosa y social del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Muerto Moisés, entonces el pueblo de Israel tiene otro líder llamado Josué, y cuya vida, ¿cierto?, se relata. Tenemos muchos antecedentes ahí desde el Éxodo en adelante, pero los mayores detalles en cuanto a la vida de Josué están allí en el libro que lleva su nombre. Y allí se relata entonces la historia de Josué, cómo ¿verdad?, llevó adelante el proceso de conquista del pueblo de Israel. Más o menos dijimos que se dice que entre un 70 y un 80% del territorio que Dios le había dado al pueblo de Israel fue conquistado por Josué. Y lo otro, ¿cierto?, el resto del territorio, o buena parte del territorio, porque era un territorio inmenso, fue también repartido entre las 12 o entre las 9, tribus y media, ¿cierto?, que estaban en la tierra de Canaán. Bueno, como resultado de esto, ¿cierto?, una vez que muere Josué, el pueblo ya se dispersó y el territorio era tan grande que algunas tribus, algunas familias llegaron a estar a cientos de kilómetros de otras familias, lo cual implicó que nunca más probablemente se vieron mientras se mantuvieron con vida. La dispersión, ¿verdad?,
con el reparto de la tierra y la muerte de Josué le generó un problema al pueblo de Israel, porque ellos estaban acostumbrados siempre a ese tipo de liderazgo, al liderazgo de Moisés y al liderazgo de Josué. Era lo único que conocían ellos, de tal manera que la ausencia de un líder nacional, creó una crisis espiritual y también moral entre el pueblo, porque como dice el libro de los jueces, entonces se generó de tiempo en tiempo un ciclo que partía donde esas nuevas generaciones que no conocieron a Dios, ni conocieron la palabra del Señor, ni conocieron las obras del Señor, entonces dice la Escritura que ellos se alejaron del Señor e hicieron lo malo. Y se acuerdan cuando hablábamos de este ciclo que constantemente se repetía: hacían lo malo, venía Dios o venía la ira de Dios, los castigaba, y una vez que ellos estaban siendo castigados, especialmente Dios usaba a estos pueblos opresores para hacerle daño al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se arrepentía, clamaban al Señor, y en cuarto lugar entonces Dios les enviaba un juez o un libertador. Recuerde que cuando dijimos que hablamos de los jueces, dijimos que estos no eran personas que aplicaban, que impartían justicia, sino que más bien eran líderes militares, levantados por Dios para liberar a su pueblo o a algunas territorio del pueblo de Dios de los enemigos que los estaban oprimiendo y afligiendo. Ahora, hay algunos aspectos que son bastante importantes dentro del libro o para entender este libro de Ruth. Ruth fue una mujer moabita, ¿ya?, que fue aceptada por el pueblo de Israel. ¿Por qué fue aceptada por el pueblo de Israel? Recuerden ustedes que Dios había dicho anteriormente que debían ser excluidos de la congregación todos los moabitas y todos los amonitas. Y los moabitas, como vamos a ver un poquito más adelante, especialmente porque cuando Israel estaba por llegar allí frente a Jericó para cruzarlo, ¿verdad?, y llegar a la tierra prometida, los moabitas no quisieron dejar pasar al pueblo de Dios por su territorio, y el pueblo de Dios tuvo que hacer una tremenda vuelta para llegar ahí a los campos. Recuerden ustedes, los campos de Moab, o sea, afuera de los campos de Moab. Tuvieron que hacer una especie de bypass tremendo. Imagínense 2 millones de personas más o menos haciendo una vuelta, dando prácticamente una vuelta en círculo para poder llegar al lugar donde finalmente Moisés entregó el liderazgo a Josué frente a Jericó. Y por esa razón, más adelante en el libro de Deuteronomio, Dios dice que ningún moabita iba a entrar en la tierra, en comunión con los israelitas hasta 10 generaciones, lo cual en el fondo estaba diciendo: no, es imposible, no hay espacio para ellos. Pero esta mujer, Ruth, ¿no?, que era justamente moabita, se ganó, si pudiéramos decir así, el cariño, ¿no?, y la aceptación del pueblo del Señor. ¿Por qué razón? Por la gran bondad que ella manifestó hacia su suegra Noemí, ¿verdad?, que era una mujer israelita y que vivía en la ciudad de Belén. En el libro, o diríamos, sí, en el contexto general del libro de Ruth, nosotros podemos encontrar dos propósitos que son súper importantes, súper interesantes. En primer lugar, ¿cierto? Y esto no aparece necesariamente en el libro, pero en primer lugar, demostrar, ¿no?, que David, porque recuerden, leímos allí al final, el libro termina nombrando a David, es la última persona que aparece mencionada ahí en el libro. Entonces, de alguna manera, demostrar, ¿no?, que David desciende de una mujer cuya fe fue que la salvó. O sea, David no desciende de una mujer 100% hebrea, sino que desciende de una mujer que era moabita, pero que su fe
Porque recuerdan ustedes cuando ella decidió seguir el camino e irse al territorio de Israel, le dijo, entre todas las cosas que le dijo a Noemí, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estamos hablando allí del caso de una mujer que se ha convertido al Señor y que esa fe de aquella mujer entonces fue la que la salvó, y de esa mujer descendió el rey David. David descendía de una mujer que no era israelita. ¿Recuerdan ustedes allí en Génesis capítulo 19 cómo se originó, ¿cierto? Moab fue hijo, ¿se acuerda? De el sobrino de Lot. El sobrino de Abraham, llamado Lot, ¿verdad? Le nacieron dos hijos por una relación de incesto, dice allí el capítulo 19, ¿cierto? Donde las hijas de este hombre, pensando, ¿cierto? Una vez que habían huido de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, pensando que ya no había hombres, habitantes en la tierra, porque Lot por el miedo se fue a vivir a una cueva, lejos de Zoar, esa ciudad que él tuvo miedo que también fuera destruida, y esas mujeres, ¿cierto?, embriagaron, ¿se acuerdan?, a su esposo, a su padre, y tuvieron relaciones sexuales con él, y ambas quedaron embarazadas, y de allí nacieron los moabitas y también los amonitas. Y Ruth entonces desciende de este pueblo, ¿no? de este hijo de Lot, que finalmente llegó a ser un pueblo, y este pueblo no dejó pasar, dijimos, al pueblo de Israel para que llegara más pronto allí al cruce del Jordán. Sin embargo, ella se ganó el corazón del pueblo de Israel. Allí en el libro de Mateo capítulo 1, ¿no?, para mostrar un ejemplo, a ver, Daniel, si se escucha bien, porque pasé a mover el micrófono, no, pero allí en el libro de Mateo, capítulo número 1, tenemos lo que nosotros conocemos como la genealogía de Jesucristo. Quiero leer algunos pasajes de este. ¿Estamos bien? Ya, estamos bien, dice el amigo Daniel. Bueno, Mateo capítulo 1, si ustedes recordarán, y por eso les dije más rato, vamos a hablar un poquito de la genealogía, porque para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el tema de la genealogía era súper importante, y especialmente lo que tenía que ver con, ahora en este caso, con la venida del Mesías, que estaba prometido. Y Mateo escribe aquí, y es interesante, ¿cierto?, porque Mateo se encarga, aunque escribe para los judíos, y él es un judío, se encarga de alguna manera mostrar que dentro de la genealogía de Jesucristo hubo mujeres o hubo personas que fueron realmente importantes, como las mujeres, y en este caso se mencionan por lo menos dos de ellas que no eran judías o que no eran israelitas o hebreas. Dice el versículo número 4 del capítulo 1 de Mateo, dice: Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Lo mismo que dice el capítulo 4 del libro de Ruth. Luego dice: Salmón engendró a Rahab, ¿cierto? ¿Se acuerdan quién era Rahab? Rahab fue una mujer ramera, cananea, de ahí de Jericó, que por su fe también, como dice el libro de Gálatas o Romanos, y allá específicamente también en el libro de Santiago, ¿cierto? Por su fe, ella también fue integrada al pueblo del Señor. Y entonces, Salmón, ¿cierto?, engendró de Rahab a Booz. Fíjese usted que Booz, el esposo de Ruth, era hijo de Rahab. No sé si se había dado cuenta de ese detalle. Booz engendró de Ruth. Nuevamente, Mateo menciona a otra mujer, a Obed, y Obed a Isaí. Y luego dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer Urías. Y allí también toma el caso de otra mujer
¿cierto? Betsabé, ¿se acuerda? Y por lo que dice allí el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Cuando dice, tomó o sea, David engendró a Salomón de Betsabé, de la mujer que fue, ¿cierto? De la mujer que fue mujer de Urías Eteo. Usted conoce esa historia, la conocemos. Y dando a entender allí, cuando dice que fue mujer de Urías, dando a entender entonces que incluso Salomón, aunque David fue perdonado por Dios, nació de una mujer que legalmente no fue una de las esposas de David. Él la tomó, pero al parecer no se casó con ella. Bueno, con todo esto que dice Mateo, y de alguna manera con lo que está explicando, con la intención de Samuel, porque dijimos, este libro tiene algunos propósitos, la intención de Samuel es justamente demostrar que entonces David descendía de una mujer, ¿verdad?, que no siendo hebrea o no siendo judía, ¿verdad?, fue salva por su fe en el Señor. Y su fe fue lo que la salvó. Y en segundo lugar, o el segundo propósito que se puede advertir aquí en el libro de Ruth, ¿cierto?, es explicar que el propósito de Dios, era y es alcanzar al mundo por medio de la fe y no necesariamente por medio de la raza. La gracia de Dios comenzó a manifestarse mucho antes que viniera incluso el mismo Señor Jesucristo. Y cuando decimos gracia de Dios es esta aceptación del Señor, ¿cierto? Y este plan o este propósito del Señor que Él tenía para que todo el mundo le conociera. Ahora, en el caso, en cuanto a los pueblos extranjeros, ¿no?, porque el Señor habla mucho de los extranjeros allí, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, se habla mucho de los extranjeros y después también, ¿no?, porque como dijimos, el pueblo de Israel comenzó a mezclarse en el tiempo de los jueces, comenzó a mezclarse con los pueblos de ahí de la tierra, lo cual le originó muchos problemas al pueblo de Israel, especialmente de tipo espiritual y, por qué no decirlo, también moral. Recuerde, ya tenemos ahí la historia de los libros la historia de los jueces de Israel. Entonces, frente a la presencia de extranjeros en el pueblo de Israel, en aquellos tiempos, y estaba muy acentuado, sobre todo una de estas corrientes en el tiempo de Jesús también, pero en aquel tiempo ya existían 2 corrientes. Una corriente que no sé cómo definirlo, pero era una corriente muy cerrada, y otra corriente de pensamiento respecto de los extranjeros que era más abierta a la aceptación de los extranjeros entre el pueblo judío. Por supuesto, entendiéndolo en el sentido, ¿cierto?, en el contexto en que hemos hablado, ¿cierto?, de la conversión de Ruth y la conversión de Rahab anteriormente, que se convirtió, ¿cierto?, prácticamente en la suegra de Ruth, ¿no? Dice, hay una corriente en cuanto a los extranjeros entre los judíos que era la más cerrada y que ellos no aceptaban a ningún extranjero de alguna manera, para mantener la pureza de la raza. No necesariamente la pureza de la fe, porque ya a esta altura la fe estaba completamente deteriorada en el pueblo judío. Pero había un grupo muy fuerte en el judaísmo, especialmente más adelante, pero aquí en el pueblo hebreo, un grupo muy cerrado a relacionarse con los extranjeros. En cuanto a la fe, estamos hablando, porque lo otro, Dios ya había prohibido las alianzas con los extranjeros. Y un segundo grupo que había allí era un grupo más bien un poco más abierto,
Y esto podríamos definirlo así, incluso en términos proféticos, como un pueblo con una mayor visión misionera o evangelística. Recuerden ustedes que Dios dijo ahí en Éxodo capítulo 19 que Dios había llamado a ese pueblo, ¿verdad?, para que fuese una especie de luz a las naciones. Pedro lo explica muy bien después en su carta. En su primera carta, ¿cierto? Allí en el capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice allí, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el libro de Isaías especialmente, Dios en varias ocasiones le habla al pueblo de Israel y le dice: ustedes son mis siervos, ustedes son mi pueblo escogido, y yo los he puesto por luz a las naciones. Entonces, había un grupo que era bien cerrado, que no quería ni siquiera tener algún tipo de contacto, ¿verdad?, ni siquiera visual tal vez, con los extranjeros, pero había otro grupo que de alguna forma entendía que Dios también aceptaba a los extranjeros. Y tenían razón, porque en la ley misma Dios había establecido incluso que los extranjeros podían celebrar la Pascua siempre y cuando ellos adoptaran la fe del pueblo del Señor. Antes de hacer un paréntesis, ¿verdad?, señalarle una vez más entonces que aquí el pueblo de Israel en general entonces odiaba mucho, había mucho odio, había mucha resistencia, no solamente al pueblo moabita, sino que también resistencia a algún tipo de relación con los moabitas. Me estoy acordando en este momento, estoy leyendo, o mañana nos toca leer los capítulos, creo, 18 al 20 del libro o hemos leído en estos días, ya me confundo, porque estoy leyendo Samuel aquí en el programa que tenemos de lectura diaria. En cuanto a mi lectura personal, ya voy allá en el profeta Jeremías leyendo, estoy predicando del libro del Éxodo y estoy escribiendo todos los días devocionales del libro de Timoteo. Así que tengo aquí en mi cabeza todos los días, paso desde Génesis hasta el Apocalipsis con la escritura. Pero ¿qué quiero mencionar aquí? Que el pueblo del Señor entonces tenía muchos problemas con los moabitas, odiaban a la nación y también entonces tenía muchos prejuicios con ese pueblo. Sin embargo, David dice ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, al principio, que cuando se vio perseguido por Saúl, llevó a su padre, llevó a su familia ante el rey de Moab para que el rey los cuidara, mientras entonces David salía adelante en todo este proceso de persecución y de llegar al reino. O sea, de alguna manera siempre hubo algún tipo de relación, y tal vez se entiende lo de David porque su bisabuela o tatarabuela también había sido una mujer moabita. Bueno, vamos a hacer un alto y cuando volvamos vamos a hacer un pequeño resumen o una pequeña visión panorámica de los 4 capítulos que tiene este libro de Ruth. Recuerde que puede seguir escribiéndonos, recuerde que puede seguir compartiendo con nosotros una palabra de saludo, una palabra de bendición. Así que le animamos para que lo haga y nosotros estaremos muy contentos de poder recibir algún tipo de comentario y también el hecho de saber que este programa, ¿cierto?, de estudio de la palabra del Señor es una bendición para todos nuestros amigos y especialmente los que tal vez les cuesta más o nos cuesta más o un poco más entender el contenido de las Escrituras. Espérenos unos minutos, vamos a compartir con ustedes una muy bonita canción y a eso nos da tiempo para tomar un poquito de agua. Yo estoy medio
cansado de tanto hablar ya durante prácticamente media hora y volvemos después de esta linda canción que Daniel va a poner ahí para compartirla con nosotros. Bueno, ya estamos de vuelta. Gracias al Señor por permitirnos, como dije, compartir esta palabra del Señor. Antes de continuar con el estudio, yo quiero agradecer al Señor y especialmente agradecer al Señor por nuestra congregación, por la iglesia CAF, porque gracias a la fidelidad de nuestros hermanos en traer diezmos y ofrendas, yo tengo
mucho tiempo, gracias al Señor, para estudiar la palabra, para trabajar, como les dije antes de la pausa, eh, todos los días. Todos los días me veo envuelto con la palabra del Señor. Parto en la mañana, ¿cierto? Revisando y enviando el devocional que escribo todos los días. Ya voy a cumplir 4 años ahora. El 1 de mayo estoy cumpliendo 4 años en forma ininterrumpida, aunque yo empecé el año 2014, pero el 2017, el 1 de mayo del 2017 yo comencé a escribir estos devocionales. Ya van más de 1400 devocionales que hemos escrito con el formato que tiene actualmente. Eso es algo, y con eso también termino el día. Yo no a eso de las 11 de la noche trabajo un buen rato en ir redactando ese devocional. Aparte de eso, en la mañana tengo obviamente, si hablamos del tiempo de la escritura, tengo mi tiempo para leer una buena cantidad de capítulos. Tengo también que apartar tiempo para la meditación de la palabra y preparar lo que es el estudio bíblico de los miércoles, y preparar también la predicación de los días domingos. Pero aparte de eso, ya como en marzo empezamos el ritmo fuerte, me toca mucho compartir la palabra del Señor con otras iglesias, con otros grupos, con distintos grupos. Por ejemplo, la semana pasada me tocó compartir, como les dije, la palabra del Señor con los pastores, y de hecho este próximo domingo, este domingo 21, tengo que predicar 2 veces, y las 2 veces en directo. Antes de predicar en nuestro culto a la iglesia, tengo que predicar por Zoom a otra de nuestras congregaciones, y arranco de esa conexión y me acoplo nuevamente a la transmisión del culto de nuestra iglesia. Y eso implica tiempo, obviamente. Entonces ahí tengo Timoteo, estoy con Éxodo, estoy, ¿cierto?, con la lectura diaria de la iglesia, con todos los que estamos leyendo la Biblia en un año, y aparte mi propia lectura. Así que agradecidos del Señor con todos nuestros hermanos de la iglesia CAF, ¿cierto?, que nos bendicen con las ofrendas para la iglesia, y también trayendo los diezmos, que son los que cierto, en la práctica son el soporte financiero de cada familia pastoral. Y por qué no decirlo también, agradecer a algunos amigos, hermanos, incluso pastores o congregaciones de otros lugares que también a nosotros como familia pastoral nos han bendecido, a veces con una linda ofrenda en términos financieros, en términos económicos, y en algunos casos también con algunos bienes. Así que estamos agradecidos del Señor. Lo segundo es que quiero compartirles que el próximo viernes, este viernes vamos a estar a 19, tenemos nuestra primera reunión de varones a las 8 de la tarde, será a través de la plataforma Zoom. Y el sábado las hermanas tienen su culto, y les anticipo que hay una linda sorpresa para las mujeres el próximo sábado. Así que las mujeres de la iglesia, conéctense vía Zoom, creo que será también, conéctense las hermanas, porque les aseguro que van a ser muy bendecidas. Yo ya más o menos sé la sorpresa que hay para las mujeres el próximo sábado, y obviamente el domingo. Es muy probable, por lo que les dije anterior, tengo que predicar 2 veces el domingo y las 2 en vivo, que nuestro culto, el culto de nuestra iglesia, comience un poquito más tarde, es decir, nos vamos a desfasar a lo mejor en unos 10 minutos, y es probable que empecemos tipo 11:40 de la mañana. Bueno, continuamos entonces con el libro de Ruth. Ahora quiero hacer una pequeña, diríamos, sí, ahora una pequeña síntesis del libro de Ruth, y para eso voy a ocupar entonces esta Biblia, que es un poco más antigua,
la traducción es la misma, pero más antigua, tiene más años esta Biblia, tiene la letra más chica, así que me cuesta mucho. Si alguna vez alguien me bendice o me regala alguna Biblia, por favor regálenme Biblia con letra gigante. O si alguien vende Biblia con letra gigante, usted me avisa, porque esta ya está cumpliendo su ciclo. Me queda una o dos lecturas más con esta Biblia y ya la tengo que dejar, ¿cierto? Igual que esta otra, porque si no la voy a terminar rompiendo. Vamos, entonces, en el capítulo 1 nos presenta, o en el libro hay una gran cantidad de personajes para el libro tan corto. Hay 3 personajes que son principales en el libro de Ruth. Ruth, la moabita, Noemí, ¿verdad? Que fue primero su suegra, y luego también Booz, conocido como el pariente redentor. Ahora, tenemos otros personajes, yo los anoté acá en esta Biblia más chiquitita, Elimelech, que es el esposo de Noemí. Tenemos a Noemí, ¿verdad? Que significa, la palabra Noemí significa placentera, y usted recordará que después de la muerte de su marido y sus 2 hijos, y cuando ella vuelve a Belén, dice: no me llamen Noemí o placentera, sino que llámenme más bien Mara o amargura, ¿cierto? Amarga. Tenemos a los 2 hijos de Elimelech y Noemí, el primero, ¿cierto?, Malón, y el segundo, Kelión. Y tenemos las esposas de estos hombres, Orfa y Ruth. Todos estos personajes aparecen ya en el primer capítulo, pero ya desaparecen Elimelech, Malón, Kelión y Orfa, y las únicas que continúan en la historia son Noemí y Ruth. Después, en el capítulo 2 aparece Booz. Bueno, como dijimos aquí, Noemí, su esposo, la lleva a los campos de Moab, dice, por causa de una hambruna que hubo en el territorio judío, y después de unos 10 años, más o menos, Noemí regresa con Ruth, ¿verdad? Estas 2 nueras suyas, que también quedaron viudas porque murieron los 3 hombres, el padre, Elimelech, y los 2 hijos murieron allí en los campos de Moab, en la tierra de Moab, intentando salvar una precaria situación económica, y Noemí, volvió más pobre de lo que había, de la condición en que ella había salido. Pero nos encontramos ahora, ¿verdad? Aquí tengo anotada, ella estaba completamente desamparada, pero yo que Dios había visitado nuevamente a su pueblo, y tenemos aquí en el capítulo número 2, entonces esta escena donde Ruth se conoce con Moab, con Booz. ¿Cómo se conocen? Bueno, para no morirse de hambre, Ruth entonces sale a trabajar a los campos de Moab, y allí se conoce con Booz, porque Booz se da cuenta de esta mujer, y le han contado entonces los trabajadores, los siervos de Booz, que Ruth ha estado trabajando durante todo el día sin cansarse, sin descansar. Y aquí Booz, ¿cierto? Y por lo que presenta la historia, lo presenta como un hombre noble, como un hombre muy generoso, como un hombre temeroso de Dios, y además obediente a la ley de Dios, porque ustedes recordarán, allá en Levítico 19, me parece, y especialmente Deuteronomio 24, donde dice, ¿cierto?, habla acerca de las cosechas, que cuando los campesinos, ¿cierto?, y los dueños de grandes terrenos cosecharan allí en la tierra de Canaán, entonces si se caía parte de la carga, ¿cierto?, cuando ellos estaban en el proceso de la cosecha, ¿cierto?, se caía alguna gavilla, ¿cierto?, algún manojo de cereales o, ¿cierto?, legumbres, dependiendo de lo que fuera, no lo recogieran, porque eso indicaba que Dios estaba permitiendo que ocurriera eso para que los pobres de la tierra y los extranjeros pudieran también tener
cómo sustentarse. Bueno, a eso fue Ruth y se unió a otras mujeres que hacían lo mismo. Y aquí en el capítulo 2 me llama la atención, ¿cierto? Varias cositas. Allí, en lo primero, se menciona allí el nombre Booz en el versículo número 1. Y siempre me acuerdo, me gusta porque la palabra Booz o el nombre Booz significa ingenioso. Y como vemos más adelante, él se la ingenió para casarse con Ruth. Hay varias cosas aquí que se dicen. Primero, dice ahí el versículo número 3 al final que Booz era pariente o no de la familia de Elimelech. Eso es importante porque más adelante Noemí le dice a Ruth, él es uno de los que nos puede redimir. Ahí él pregunta, ¿verdad? Por Ruth, en el versículo número 5, ¿de quién es esta joven? Pregunta Booz. Y eso nos da un dato, ¿cierto? Que esta mujer había quedado viuda bastante joven. Ahí les explican que ella desde la mañana hasta ahora no ha dejado de trabajar. En el versículo número 7, el versículo número 8, dice la escritura allí, que de alguna manera nos muestra que este hombre que dijimos que era muy noble, muy generoso, muy bondadoso, le brinda cobertura y protección a Ruth. Dice el versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí entonces estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que coseches o que ciegues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Eso nos habla allí de que inmediatamente él entonces se preocupó de que Ruth tuviese protección y tuviese cobertura. Luego ella, aquí aparece, ¿verdad? Este asunto tan importante, el versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo una mujer extranjera? Y aquí entonces tenemos la palabra gracia, que aunque en el Antiguo Testamento no se entendía y ya dijimos, ¿cierto? Por estas mismas corrientes hubo gente que no entendió la gracia del Señor, que según lo que vemos en Romanos y en Gálatas y en Hebreos y en Santiago, la gracia del Señor se empezó a manifestar con nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Bueno, él supo la historia, le contaron la historia, ¿cierto?, de cómo Ruth había sido muy noble con su suegra y dice la escritura ahí en el versículo número 12, Jehová recompense tu obra, lo que ella había hecho por su suegra Noemí, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Quiero ver acá en mi otra Biblia, ¿no? Mi Biblia más grande, por aquí lo quiero ver, ¿ya? Pero tengo una cantidad enorme de puntos relacionados aquí con la gracia del Señor. Y aquí tenemos esto, ¿no? El refugio que se puede encontrar en la cobertura, porque Booz es un antepasado del mismo Señor Jesucristo y podemos en él, es como una figura de Cristo, porque Booz es ese pariente cercano que redimió o que compró, que salvó a Noemí, que salvó a Ruth de la miseria y les restauró todo lo que ellas habían perdido. Ella le dice allí, versículo 13, ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Consuelo, halló consuelo. Más adelante, Booz le dice a sus siervos, ahí en el versículo, al final del versículo 15, dice, no la avergüencen. Eso es darle dignidad a una mujer extranjera y viuda. Y finalmente el versículo 16 dice, dejando también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendan. Bendición.
bendición sobre ella. Finalmente, allí en el versículo número 20, Ruth le dice Noemí le dice a Ruth, allí al final del versículo 20, dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Allí entonces hay toda una expectativa de lo que este hombre podría hacer. Y de hecho, como tenemos allí en el relato del capítulo 3, entonces se gesta toda esta asunto del casamiento, ¿no? Puse yo aquí, buscando en busca de esposo. Ruth, ¿cierto? Por instrucción de su suegra, hace toda un asunto allí, una dinámica, algo que tenía que ver con la costumbre, ¿no? Cuando dice ahí que se acostó a los pies de Booz en la noche. Algunos no entienden, pero la costumbre era que la mujer dormía, ¿cierto? Cuando era soltera y pretendía de alguna manera, mire usted, la mujer ahí, ¿verdad? Se declaró delante de este Booz, pero no fue una cosa así como lo que hoy día se ve prácticamente de inmoralidad, sino no lo ve así, porque diríamos, al acostarse a los pies significa que dormía atravesada a los pies del varón. Después, donde terminaba el cuerpo del varón, la mujer dormía atravesada y se tapaba, se cubría con la tapa que tenía el varón, y cuando éste despertó, entonces se dio cuenta de eso, que en el fondo ese era el rito que de alguna manera la mujer soltera o viuda hacía para, en el fondo, decir, yo deseo que tú te cases conmigo. Y aquí tenemos esta cosa del pariente redentor, ya, porque él dice, yo te voy a redimir, pero antes de mí hay otro que es más cercano, ¿cierto?, que tiene el derecho primero que yo. Y allí el pariente redentor es sinónimo de, en primer lugar, el pariente redentor, para poder quedarse con toda la propiedad del difunto, tenía que casarse con la viuda, en este caso, no con Noemí, porque ya a esta altura no podía tener descendencia, y el propósito del Redentor era reemplazar, ¿cierto?, al varón para continuar con la descendencia de ese varón. Y entonces se casó, la idea era casarse, era brindar protección, brindar cobertura, brindar todo lo que aparece ahí en el capítulo 2, consuelo, bendición, prosperidad, suplir necesidades, pero también recuperar, en este caso, la tierra y todo lo que se hubiese perdido, y continuar, en este caso, con la descendencia de quien había sido esposo de Ruth y quien había sido el suegro de Ruth, que era Elimelech. Y bueno, en el capítulo 4, entonces nos encontramos con el casamiento, o el casorio, diríamos nosotros, ¿no?, a este evento, y allí lo tenemos en el capítulo 4 del libro de Ruth, donde también hay toda una linda historia de cómo se realizaba esta cosa esto como que era una especie de negocio, ¿cierto?, del que redimía la propiedad y redimía a la mujer viuda y redimía todo esto, ¿no?, o compraba, en el fondo era comprar el derecho de alguien. Por eso la Escritura dice que Cristo es nuestro Redentor, por ejemplo, que Él es el que ha comprado el derecho de nuestra salvación, y hemos sido comprados nosotros con precio de sangre. Sabe que el libro de Ruth es un libro muy bonito. Es muy probable que en algún momento dediquemos algunas predicaciones al libro de Ruth. Hace un montón de años yo estuve predicando acerca de esto, y creo que nos haría muy bien en algún momento retomar este libro para compartir la enseñanza, toda la riqueza espiritual que hay en este libro. Samuel,
que fue el escritor de este libro, fue muy sabio y de alguna manera él quiso explicar o darle a entender a este pueblo, ¿verdad? Al pueblo de que realmente, aunque Samuel era muy celoso por el pueblo de Dios, recuerde que él mató al rey de Amalek, lo descuartizó, dice, lo cortó en pedazos ahí en 1 Samuel 15, por un mandato del Señor también, obviamente, y Samuel de alguna manera quiso dejar puesta esta historia ahí entre sus escritos para que el pueblo de Dios se diera cuenta que su tan amado rey David descendía de una mujer, primero de Rahab, esa mujer ramera, y luego de otra mujer que había sido de los enemigos, de los pueblos enemigos de Israel, como son los moabitas. Mostrar la gracia, la misericordia de Dios, el corazón de Dios, siempre abierto a ver la fe de los que quieren acercarse a Él, no importando, como cantábamos antiguamente, no importando la raza ni el color de la piel. El Señor, después Pablo, allí en Efesios capítulo 2 y en Gálatas capítulo 3, en Romanos también, nos muestra que la misericordia del Señor no solamente era para los judíos, sino también para todos los gentiles, es decir, para todos los que no eran judíos, porque, como dice la Escritura, el Señor no amó solo a los judíos, de tal manera el Señor amó al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por esto, por esta bendición inmensa y tan grande. ¿Cómo termina el libro de Ruth? Entonces lo tenemos aquí. Nació, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo número 14 en adelante del capítulo 4. Y las mujeres dijeron a Noemí: alabado o loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, refiriéndose al hijo de Booz que les nació ahora junto a Ruth, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, o fue la persona encargada de criarlo. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares, uno de los hijos de Judá. Fares, y recuerde que también Fares nació de una relación prácticamente de incesto, porque nació de la relación entre Judá y Tamar, su nuera. Estas son las generaciones, y perdón la interrupción, ¿no? Qué tremendo es la gracia del Señor. Gracia sublime, como cantamos, o sublime gracia. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, ya dijimos, Booz significa ingenioso. Booz engendró a Obed. Obed significa adorador. Me acordé de otro Obed, ¿no? Obed Edom, ¿se acuerdan? Obed significa adorador. Obed engendró a Isaí. Isaí significa siervo de Dios. E Isaí engendró a David, que significa amado o comandante. Amado o comandante. Tengo anotado aquí en el capítulo 2, versículo 10, aquí habla de una gracia, ¿no? De un reconocimiento del Señor. El 2.20 habla de una redención, y el 4.10 nos habla de restauración. Qué bonito es esto. Para terminar,
mencionar algunas cosas. ¿Por qué termina este libro con la genealogía? Ya dijimos también, ¿cierto? Por esto de David, por sus ascendientes. Pero la genealogía para el pueblo hebreo tenía varias cosas interesantes y que eran importantes. Primero, la genealogía permitía de alguna manera mantener la identidad de un pueblo, la identidad del pueblo hebreo. Y aquí hay como una excepción a la regla porque se ha tomado a una mujer moabita. En segundo lugar, la genealogía era era importante por el asunto de la membresía, porque la genealogía podía determinar entonces la descendencia y por lo tanto eso permitía conocer bien a los herederos y los legados que se dejaban a los que eran parte de esa línea genealógica. La genealogía era importante por la estructura teológica, ya, social y moral de aquella familia, y aquí el pueblo de Israel obviamente era muy importante, y también la genealogía permitía de alguna manera hacer un seguimiento, y todo esto también es seguimiento, ¿no? En cuanto a la identidad de un pueblo tiene mucho que ver con su árbol geológico, ¿no? Con su membresía, con la estructura teológica y social, y eso nosotros lo vamos a ver a lo largo de toda la escritura, sobre todo en el tiempo de los reyes. Y también las genealogías permitía estructurar, ¿cierto?, una identidad social, ¿verdad?, del pueblo cuya genealogías aparecían aquí en estos libros. Así que damos gracias al Señor por darnos la bendición de compartir esta nueva visión panorámica de un nuevo libro, en este caso llamado el libro de Ruth. La próxima semana, si el Señor no dice otra cosa, si el Señor lo permite, vamos a hacer una visión panorámica del primer libro de Samuel. Libro que ya estamos leyendo. Espero que todos los que están con el ánimo de leer la Biblia en un año lo podamos ir al día con nuestra lectura. Si va atrasado, siga igual nomás, porque esto no va a parar. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor por esta palabra? Y al orar también, al dar gracias al Señor por esta palabra, quisiéramos orar, ¿verdad?, por quienes necesitan de la ayuda del Señor, especialmente en este tiempo donde lo estamos pasando muy mal con el tema del COVID. Vamos a agradecer al Señor y por la palabra y orar por las necesidades y especialmente por un mover de Dios en el corazón y en la vida de las personas. Padre nuestro, te damos infinitas gracias en esta noche por estar concluyendo ya, Señor, este tiempo de estudio de la palabra. Te agradecemos, Señor, tu infinita bondad, tu infinita misericordia, y te agradecemos también, Señor, el hecho de que tú hayas demostrado tu amor hacia el mundo entero, Señor, no solo con la venida de Jesucristo, que fue el clímax de toda tu revelación, Señor, y fue la máxima demostración de cuánto tú amabas y cuánto tú amas al mundo. Te damos gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos tenías contemplado, y la mejor muestra, Señor, de esto es cómo tú permitiste, Señor, que mediante su fe, estas personas como Ruth, Señor, especialmente en el día de hoy, haya alcanzado la salvación, Señor, no solo por ser una buena mujer, sino por su fe, porque ella dijo y ella confesó: desde ahora en adelante tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos bendice, y también oramos, Señor, en esta noche, especialmente por toda esa gente que lo está pasando muy mal con el tema del COVID, Señor.
Pedimos tu protección, tu cuidado. Hemos sabido de muchos hijos de Dios, Señor, pastores, misioneros, hermanos en general. Señor, hemos sabido de personajes públicos, de gente de gobierno, de funcionarios de la salud que gracias, Señor, a su vacunación hoy día, Señor, pueden trabajar con más tranquilidad. Pero, Señor, esta enfermedad ha atacado a mucha gente y pedimos tu misericordia, Señor, especialmente para con tus hijos, para los adultos mayores y también nuestros niños. Pedimos por nuestros jóvenes, Señor, para que ellos se cuiden, se protejan, Señor, porque si bien es cierto, son más fuertes para resistir, Señor, un virus como esto. Señor, eso no significa que no vayan a generar daño al virus, Señor, en sus organismos. Y por otro lado, también ellos pueden ser elementos de transmisión del virus, Señor, a mucha gente que sí tendría graves problemas, Señor, con esto. Oramos por todos los enfermos, oramos, Señor, por quienes tienen necesidades económicas, por quienes necesitan trabajar, por quienes, Señor, necesitan un toque de tu Espíritu Santo, un toque sanador sobre sus vidas. Oramos, Señor, por la iglesia. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestra reunión de varones el día viernes, el día sábado, la reunión de las hermanas y el domingo, Señor. Te ruego especialmente que tú me ayudes con una palabra, Señor, para nuestra congregación y para la congregación que minutos antes también tengo que compartir la palabra. Señor, gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Ya estamos más que pasados en el tiempo, así que recuerde que el próximo domingo les vamos a avisar oportunamente. Vamos a ver si podemos retrasar el culto en unos 10 minutos más, pero como ustedes ya saben, cuando decimos una determinada hora, a esa hora en punto partimos. Así que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.